Yo les mandé ahí un link de un drive donde puse material de bibliografía de la materia, son varios libros. Nosotros nos vamos a guiar por el libro de Fundamento de Geotecnia de Brajadas, pero ahí tienen varios libros, digamos. Es una bibliografía básica, esa de Brajadas es sobre todo un libro para estudiar la materia o para introducción, digamos, porque la geotecnia es un campo muy grande. Por ahí la otra bibliografía se la doy a modo de consulta. El día de mañana por ahí algunas cosas que no encuentran en este libro, que es medio básico, digamos, pueden encontrar en otros libros. Y también ahí hay unos audios que sirven como de exposición, digamos, de las presentaciones que están en PDF, están en el campus. Eso lo hice el año pasado, están de casi todos, pero si ustedes lo quieren seguir, digamos, por ahí no vamos a tener tiempo en clase de hacerlo tan detallado, lo pueden seguir después ustedes en su casa y un poco hay algunas cosas adicionales que están aparte de la bibliografía, de las cosas que están en el libro, digamos, que están explicadas por ahí en estas presentaciones y están explicadas con estos audios. Bueno, ahora sí, me parece que ya tenemos bastante gente. Si quieren, vamos a empezar con la presentación del segundo grupo, que iba a dar el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. De los ensayos, son varios ensayos, incluyendo lo de granulometría y también el tema de los recursos mineros de la provincia de Entre Ríos. No sé si quieren empezar, gente. Bueno, profe, ahí le comparto. Bueno. No sé si está viendo ahí. Sí, sí, se ve. Espera un segundo. Ahí, bueno, nosotros somos el grupo 2. Mi nombre es Emilio Yandet. Nosotros vamos a presentar todo lo que tiene que ver con la parte del tema número 3 de la guía, que es las relaciones gravimétricas y volumétricas, que es lo que vamos a empezar a contar. Después tenemos los ensayos, en donde se va a ocupar mi compañero Agustín Ugalde. Después tenemos la parte de los ensayos de granulometría, que se ocupa Sebastián Gastiazoro, y para finalizar vamos a tener lo que son los minerales en la provincia de Entre Ríos, que se ocupa mi compañero Valentín Montén. Bueno, lo que son las relaciones gravimétricas y volumétricas, podemos decir que en el ambiente el suelo se descompone de materia en estado líquido, gaseoso y sólido. Dentro de estos estados podemos conocer diferentes características que posee el suelo, en donde es importante conocer el volumen de vacíos en un suelo dado y su contenido de humedad. Todo esto lo podemos utilizar para determinar su peso unitario. Bueno, la presencia de minerales de arcilla en un suelo afecta a diferentes propiedades físicas, tales como la permeabilidad, la compresión y la fuerza de corte de este suelo. Bueno, nosotros acá tenemos las relaciones de peso-volumen, en donde se muestra un elemento del suelo con un volumen B total, y un peso donde B. Separado en 3 fases, el volumen total lo podemos denotar como la suma del volumen de sólidos del suelo, BS, como vemos acá en este término,
más la suma de volúmenes de vacíos, BB, que a su vez... Disculpa, Emilio, yo no estoy viendo que se mueva la diapositiva, no sé si alguien ve que se mueve. No, yo... Ah, bueno. Ah, ¿usted dónde me está viendo? ¿Estado en Yo la vi batería? la presentación que dice tema número 2 nada más. Ah, perdón. Un segundo. Casi se puede ponerla en pantalla completa. Vuelvo a compartir, si vos, comparto escritorio. No, ahí poné como una presentación, el PowerPoint. Sí, F5 puse, estaba en F5. Ah, porque se ve el PowerPoint solo nomás. Ah, bueno, a ver si pruebo. Y si no andamos moviendo las páginas, no hay problema. Ah, bueno. Ahí se cambió. Sí, ahí cambió. Ah, bueno, lo voy cambiando ahí. Bueno, como decía, bueno, repito todo lo mismo. Bueno, acá nos encontramos con un volumen B de una parte de un suelo, con un volumen B y un peso W, separado en tres fases distintas, en donde ese volumen lo podemos denotar como la sumatoria del volúmenes de sólidos del suelo más el volúmenes de vacíos, que a su vez podemos denotarlo como la suma de los volúmenes de agua en los vacíos, más el volúmenes de aire en los vacíos, más el volumen de los sólidos del suelo. Bueno, como dije, dentro de las relaciones de volúmenes que podemos hallar como más importantes, que son las de uso común, son la porosidad, la relación de vacíos y el grado de saturación. En la relación de vacíos podemos decir que es la razón del volumen de vacíos al volumen de sólidos, que lo denotamos acá. Luego tenemos la porosidad, que es la relación del volumen de vacíos con el volumen total. Después tenemos el grado de saturación, que se denota de manera porcentual, se expresa en porcentajes, que es el volumen de agua relacionado con el volumen de vacíos, por 100. Podemos decir también que la relación que existe entre la proporción de vacíos y la porosidad es directa, porque ya que conocemos una de las dos, se puede determinar la otra. Dependen de ecuaciones generales, proporcionales, digamos. Dependiendo del suelo que se nos presente, cohesivos o granulares, estos valores pueden alcanzar máximos y mínimos. Donde acá denotamos en la tabla que para las arenas bien graduadas, los valores de E, que es la porosidad, tenemos mínimo de 0,43 y máximo de 0,67, y que para la porosidad, para las arenas bien graduadas, va de un 30% como mínimo a un 40% como máximo. Las arenas de tamaño uniforme para la porosidad son de 34% a 46% y la relación de vacíos de 0,51 a 0,85. En cambio, vamos a notar una porosidad bastante aumentada de máximo en los suelos cohesivos, en donde va de ser de 35% a 85%, y la relación de vacíos de 0,55 a 5. Bueno, como dijimos acá, como dijimos anteriormente, perdón, las relaciones de peso más comunes en las que nos podemos llegar a encontrar son el contenido de humedad, el peso unitario y el peso unitario sin agua. ¿Qué quiere decir el contenido de humedad? El contenido de humedad relaciona el peso del agua con el peso de los sólidos. De igual manera que el grado de saturación se expresa en porcentaje. El peso unitario es simplemente
el peso del suelo por unidad de volumen. Y en ocasiones es necesario conocer el suelo por unidad de volumen sin agua. Se relaciona el peso de los sólidos con el volumen total de la muestra. Ahora voy a hablar de la densidad relativa. Esta densidad relativa se utiliza comúnmente para indicar la densidad in situ, por la soltura del suelo granular. Esto se puede obtener relacionando el coeficiente E, o sea, la relación de vacíos, in situ con los valores máximos y mínimos que pueden obtenerse con ese suelo, como mostramos anteriormente en la tabla. Rondando este valor entre 0 para suelos muy sueltos y 1 para suelos muy densos. Como vemos acá, la ecuación de expresión general. También podemos expresar esta densidad relativa en términos del peso unitario seco máximo y mínimo en estado natural, en estado suelto y en estado de máxima densidad. Como vemos acá, tenemos la ecuación de carácter general. Bueno, acá nombrábamos la humedad, que es la cantidad de agua que habita en una muestra, comparada con el peso seco de la misma, y que es expresada de manera porcentual. Bueno, la consistencia del suelo. Dice que cuando las arcillas están presentes en el suelo de grano fino, el suelo se puede remover en presencia de humedad sin que se desmorone. La naturaleza de este suelo es cohesiva, se debe al agua absorbida que rodea las partículas de la arcilla. Para eso, podemos decir que una de las maneras para determinar el contenido de humedad es representada de manera porcentual, como dijimos hoy, y este hombre, Albert Attenberg, que es conocido por crear el método de consistencia de suelos con diferentes grados de humedad. Un procedimiento típico para determinar la humedad es colocar una muestra de suelo húmedo en una plancha de aluminio de peso conocido y se pesa el conjunto. Posteriormente, llevamos toda una estufa por 8 horas a 105 grados centígrados para luego pesar el conjunto y determinar el porcentaje de agua evaporada por diferencia de pesos. Dentro de este apartado podemos mencionar la consistencia del suelo, como nombrábamos hoy. Entonces, Attenberg se ocupó de determinar diferentes tipos, planteando 4 estados, que son el estado sólido, el estado semisólido, el estado plástico y el estado líquido, como nombramos acá. El contenido de humedad que ocurre en la transición de sólido a semisólido se denomina límite de contracción. Cuando pasa de semisólido a plástico, se dice que el límite es plástico. El estado plástico al estado líquido es la última transición que se llama límite elástico. Todos estos límites que acabamos de nombrar se denominan límites de Attenberg. Ahora mi compañero Agustín va a hablar de los ensayos de laboratorio. Ahora veremos algunos de los ensayos de laboratorio para determinación de edad y peso. La humedad de la muestra representa en porcentual la cantidad de agua que tiene una masa comparada con el peso seco de la misma. Para este ensayo usaremos los siguientes ejemplos. La posición para el secado de muestra regulable hasta una temperatura de 110 grados Celsius. Bandeja o cápsula de aluminio. Yo no escucho nada, no sé si soy solo yo o todo, digamos. Yo escuché un poco bajo, yo subí un poco escucha el muy volumen, bajo. se escucha, pero...
decía. ¿Ahora se escucha mejor? Se escucha un poquito mejor. Bueno, para la realización de este ensayo utilizaremos algún elemento de laboratorio como balanza de precisión, estufa de secado de muestra, temperatura de 110 grados, bandeja o cápsula de aluminio y varios elementos de uso común. Siguiente. El ensayo comienza con la preparación de la muestra. Llegada del campo, toma una porción de la misma de alrededor de 200 gramos para colocarla dentro de la cápsula de aluminio, de la cual ya conoceremos su peso, y pesaremos la muestra junto con la cápsula, tomando nota de su valor. Las cápsulas o bandejas que se utilizan deben estar enumeradas y debemos de tener determinado el peso de cada una. Luego pondremos en la estufa la cápsula con la muestra a secar para evaporar todo el agua que posea durante un periodo de 8 horas a una temperatura de 105 grados Celsius. Al finalizar el tiempo, extraeremos la muestra de la estufa para luego pesarla en la balanza, en el mismo recipiente, obteniendo así el peso seco de la misma. Con el valor obtenido buscamos la diferencia de agua que se ha evaporado. Luego podremos calcular el porcentaje de humedad mediante el cociente entre peso húmedo y peso seco de la porción. Siguiente. Para el peso específico existen 3 ensayos que se pueden realizar: el método de desplazamiento, método de gravedad específica para suelo fino y el método de densidad de suelo por sumersión de agua. El método de desplazamiento es utilizado para la determinación de peso específico de gravas gruesas y rodadas. En arenas se realiza de la misma forma, pero con diferentes proporciones. Para realizar este ensayo utilizaremos balanza de 10 kilogramos de capacidad con sensibilidad de 1 gramo, estufa de secado de muestra hasta una temperatura de 110 grados y varios elementos de uso corrientes, como bandeja de muestra, recipiente con capacidad de desborde, probeta graduada de 1000 centímetros cúbicos, planilla de datos y demás cosas. Siguiente. La muestra a ensayar primeramente debe ser lavada y saturada para poder desalojar el aire en los poros. Para ello se la sumerge durante 24 horas en agua antes de realizar el ensayo. Se seca con un paño y se determina su peso saturado o superficie seca en balanza, anotando los datos obtenidos. Colocamos la probeta gradada de manera que recoja el agua que saldrá del tubo del borde. Luego se procede a colocar en el recipiente con agua la muestra que deseamos analizar. La probeta cuadrada nos arrojará el volumen de agua desplazada por la muestra, tomando nota también de los datos obtenidos. Como la muestra se encuentra saturada a superficie seca al iniciar el ensayo, deberemos secarla en estufa. Ya que contamos con el peso inicial, podremos descontarle el peso del agua. Entonces se coloca la muestra en la estufa. Se coloca la muestra en la misma bandeja, utilizada para determinar el peso, y es colocada dentro de una estufa por 24 horas, para así retirarla toda el agua que ella posea. Luego extraída del horno, se obtiene el peso seco, tomando nuevamente los datos de la planilla para realizar el cálculo. Pasar a la siguiente. Cuando se utiliza a la otra, cuando se utiliza el método para determinar el peso específico en arenas, realizamos el mismo procedimiento, pero en menor medida. Ocuparemos una balanza de precisión con capacidad de 200 gramos y una precisión de 0,1 gramos. Una probeta graduada de 100 centímetros cúbicos
y elementos de uso común. El procedimiento sería el mismo. Pasar al siguiente. Pesaremos la muestra saturada a superficie seca y anotaremos la planilla del valor del peso. Luego llenamos la probeta con agua, en la cual podremos medir su volumen para así colocar la muestra dentro de la probeta. Nuevamente anotaremos la lectura obtenida y por diferencia se obtendrá el volumen de la muestra. Procedemos a retirar la muestra y colocarla nuevamente en el recipiente que utilizaremos para tener su peso. Y llevaremos la muestra de estufa por 8 horas, eliminando todo el resto de agua en ella. Al retirarla de la estufa obtendremos su peso seco. Por último, aplicaremos la relación volumétrica y sabremos el peso específico de la misma. La siguiente. Pasar a la siguiente, por favor. En gravedad específica, el método de trabajo para determinar el peso específico en laboratorios es un método indirecto, ya que para medir el volumen de la muestra del suelo se mide el volumen de agua que ésta desplaza. Entonces, en el laboratorio se tiene el valor del peso del matraz, el peso del matraz con agua, el peso del matraz con agua más el suelo. Cuando el sólido ingresa al matraz, desplaza agua igual al volumen que éste ocupa. Por lo tanto, se debe de esa expresión. Volver atrás. De la siguiente expresión podremos despejar el valor del peso del agua desplazada. Pero también debemos de aplicar una corrección por la diferencia de temperatura a la que se ha realizado el ensayo, donde el método hace referencia a agua a temperatura de 4 grados Celsius, obteniendo así el peso específico. Ahora sí, la siguiente. Los equipos necesarios para este ensayo son frasco volumétrico de 500 mililitros de capacidad, balanza, bomba de vacío, estufa, morteros y bandejas. Iniciamos el ensayo con la molienda de la muestra con la ayuda del mortero. Pasar a la siguiente. Luego colocaremos la muestra en el matraz y le agregaremos agua al mismo, mezclándolo para así formar una solución homogénea. Con la ayuda de la bomba de vacío quitaremos el aire de la solución. Se observará que se van formando burbujas en la misma, mientras iremos completando con agua y teniendo cuidado de no sobrepasar el nivel del matraz. Tomaremos la temperatura de la mezcla y con la ayuda de la balanza obtendremos el peso de la solución de agua y el sólido. Pasar a la siguiente. Colocaremos la solución homogénea en la bandeja de peso conocido y tomaremos el dato del peso total de la balanza. Luego le deberemos de llevar a estufa y así evaporar todo el agua. Una vez que la muestra de suelo se encuentra seca, se obtiene el peso de la misma y volvemos a pesar la bandeja obteniendo por diferencia el valor del peso seco. Con los datos ya obtenidos podremos determinar el peso específico de la muestra. La siguiente misma. Bueno, para la densidad de un suelo por sumersión de agua, se realiza en este ensayo En este ensayo buscaremos determinar el volumen de la muestra por diferencia de pesos. Al igual que en el caso del método de desplazamiento, pondremos en suspensión en agua a la muestra a ensayar, lo cual será protegida por parafina.
Para ello ocuparemos balanza de precisión, estufa, recipiente con agua, parafina, bandeja, hornalla, cápsula y varios elementos más de uso cotidiano. A la siguiente. Iniciaremos el estudio con la preparación de la muestra. Tomaremos su peso en estado húmedo con una ayuda de una balanza. Mientras preparamos la parafina, que debe ser calentada en un recipiente para su uso, y así recurrir a la muestra a analizar. La función de la parafina es impermeabilizar la muestra para que no se absorba agua cuando sea sumergida. Volvemos a pesar la muestra recubierta con parafina y tomaremos nota de su valor. Introduciremos la muestra en el recipiente con agua de tal manera que quede suspendida, ya sea mediante un hilo fino o una malla metálica, estando conectado a la balanza, permitiéndonos medir el peso de la muestra sumergida en agua, como se muestra en la figura. Ahora, teniendo los valores de lectura de los pesos, podremos calcular el peso específico mediante la siguiente relación. Y ya conociendo la densidad del agua y la densidad de la parafina, podremos obtener al final el peso específico seco de la muestra si determinamos el contenido de humedad de la muestra secándolo en la estufa. Listo, Emily. Tardes. Gatiazoro Sebastián que les habla y hoy les vengo a explicar un poco sobre granulometría y sus respectivos ensayos. La granulometría de suelos es uno de los ensayos más básicos y sencillos para caracterizar un suelo, pero no por ello menos importante. De hecho, únicamente con este ensayo ya podemos aproximarnos a unas características geotécnicas principales del suelo, como por ejemplo la capacidad portante, deformabilidad o permeabilidad. Entendemos por análisis granulométrico de un agregado, se va a entender como todo procedimiento manual o mecánico por medio del cual se pueda separar las partículas constitutivas del agregado según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las cantidades en peso de cada tamaño que aporta el peso total. Para separar por tamaño se utilizan mallas de diferentes aberturas, las cuales proporcionan el tamaño máximo de agregado en cada una de ellas. En práctica, los pesos de cada tamaño se expresan como porcentaje retenido en cada malla respecto del total de la muestra. Estos porcentajes retenidos se calculan tanto parcial como acumulado en cada malla, ya que estos últimos se procede a trazar la gráfica de los valores del material. El análisis de tamaño de partículas en el agregado se puede realizar en dos partes, como el ensayo estándar para material más fino que la malla 200 por vía húmeda y ensayo estándar por tamizado del agregado grueso por vía seca. Ahora, el ensayo estándar para material más fino que la malla 200 o 75 micrón por vía húmeda se determina con el uso de agua para la operación de lavado, que ayuda a separar el material más fino del tamiz 200 o 75 micrón. Este método es propuesto debido a que el material más fino que los 75 micrón puede ser separado de las partículas más gruesas, mucho más eficiente y completamente por el tamizado húmedo que a través por el tamizado en seco. Por tal razón, cuando se necesitan determinaciones precisas de material más fino que la malla de 75 micrón en agregado fino o grueso, este método es usado en la muestra previamente al tamizado en seco. El resultado de este método de ensayo es incluido en los cálculos del análisis por tamizado de agregados gruesos y finos, y la cantidad total de material más fino que la malla de 75 micrón por lavado, más la obtenida por el tamizado en seco de la misma muestra, se reportan con los resultados obtenidos. En el ensayo se lava una muestra del agregado usando agua, como se ven en la imagen. El agua de lavado contiene material disuelto y suspendido. Es pasada a través de la malla número 200, se deja utilizar el agua una vez que la misma escurre limpiamente y luego atravesar el tamiz 200, la pérdida de masa resultante del tratamiento de lavado se calcula como el porcentaje en masa de la muestra original
y se reporta como el porcentaje del material más fino que la malla 75 micrón por lavado. Material y equipos para este ensayo se utilizan como arena y grava como muestra, y de equipo utilizaremos balanzas de una capacidad de 1 kilo con 0,1 gramos en precisiones, la serie de tamices con un recipiente de fondo y de tapa, un recipiente de lámina galvanizada, horno y brocha y cepillo. Bueno, el procedimiento de este ensayo va a constar de que secamos la muestra a una temperatura de 105 gramos con una variación de 5 grados centígrados, perdón, pese a una cantidad de arena seca con una precisión de 0,1% de masa de la muestra del ensayo. Después del secado y determinada la masa, colocamos la muestra de ensayo en el recipiente y adicione suficiente agua para cubrirla. Se agita la muestra con suficiente vigor para que resulte la separación completa de las partículas más finas que la malla número 200 de las partículas gruesas y llevar el material fino en suspensión. Inmediatamente vaciar el agua de lavado conteniendo los sólidos suspendidos y disueltos sobre el tamiz montado. Hay que tener cuidado para evitar que la decantación de las partículas gruesas de las muestras. Adicionamos una segunda carga de agua a la muestra en el recipiente, se agita, decantamos como antes y repetimos la operación hasta que el agua de lavado sea clara. Se regresa todo el material retenido en la serie de mallas echando agua para limpiar de la muestra lavada. Se seca el agregado lavado a masa constante con la temperatura de 105 grados centígrados con una variación de 5 grados y determinamos la masa con una precisión de 0,1% de la masa original de la muestra. Ahora, tenemos el ensayo granulométrico del agregado grueso y fino por vía seca. Para esta determinación, este ensayo es usado para la graduación de material propuesto para usarse como agregados o que estén siendo usados como agregados. Los resultados son utilizados para determinar el cumplimiento de una correcta distribución del tamaño de las partículas con los requerimientos aplicables especificados para proporcionar información necesaria para el control de una producción eficiente de varios agregados o de las mezclas que lo contienen. El ensayo trata básicamente de separar una muestra de agregado seco de masa conocida a través de nuestra serie de tamices progresivamente menores, con el objetivo de determinar los tamaños de las partículas. El procedimiento de este ensayo es: secamos una muestra de arena con una temperatura de 105 grados centígrados con la misma variación en el horno, pesamos la cantidad de muestra. Esta muestra se debe colocar en la malla de mayor abertura cuidando el fondo se encuentre ensamblado con el tamiz para evitar desperdicios. Tapar la malla, sacudir manualmente por el espacio de entre 3 a 5 minutos. Colocamos las porciones retenidas en cada tamiz en bandeja y pesar dichas cantidades retenidas. Tenemos que tener en cuenta que al retirar cada porción del tamiz que corresponde, hay que tener cuidado de dejar limpias las mallas. Para esto utilizamos una brocha y el cepillo. Y después registramos los datos en la tabla de resultados y calculamos últimamente el porcentaje de error de prueba y verificamos que no sea mayor a 2%. La curva granulométrica. Esta curva, como la hemos visto en años anteriores como tecnología material y hormigón, es una representación gráfica de los resultados del ensayo de granulometría. Se representa gráficamente en un papel denominado log normal para tener en la horizontal una escala logarítmica y en la vertical una escala natural. La información que se puede obtener del análisis lo presentamos en una forma de curva donde el porcentaje que pasa es graficado en ordenadas y el diámetro de las partículas en las abscisas. A partir de la curva
podemos obtener los diámetros característicos, tales como D sub 10, D sub 30 y D sub 60, etc. El D se refiere al tamaño del grano o diámetro aparente de la partícula, y el subíndice 10, 30, 60 la denotamos como el porcentaje de material más fino. Un indicador de la variación de tamaño de los granos presente en la muestra se obtiene mediante el coeficiente de uniformidad, CU, que está a la izquierda de la imagen. Un valor grande de CU indica que los diámetros de 60 y de 10 difieren en tamaño apreciable. También existe otro parámetro, que es el coeficiente de curvatura CC, que lo ven a la derecha, el cual es una medida de la forma de curva entre D60 y D10. Por último, le voy a explicar un poco más sobre el análisis granumétrico por hidrómetro. Este análisis mediante el hidrómetro consiste en determinar el porcentaje de la distribución de tamaño de partículas de fracciones finas, como limos de arcilla, de los suelos que pasan el tamiz o malla número 200. Este ensayo se encuentra basado en el principio de sedimentación de granos de suelo de agua, cuando un espécimen de suelo se sedimenta en agua. Las partículas se asientan a diferentes velocidades, dependiendo de sus formas, tamaños y pesos. Por simplicidad, se supone que todas las partículas del suelo son esferas y la velocidad de las partículas la podemos expresar por la ley de Stokes. Por lo dicho anteriormente, hay que tener ciertas restricciones a la ley, que se tienen que tener en cuenta como objeto de estudio a las partículas finas, que no son esferas. El suelo no es homogéneo en cuanto a su composición, la temperatura del fluido no es constante, las partículas finas forman grumos debido a la interacción eléctrica que ocurre entre ellas. Para este tipo de ensayo se tienen en cuenta las siguientes observaciones. Tenemos que trabajar con la cantidad de material fino que pasa el tamiz 200, se utilizará el decímetro, se toma una cantidad de 30 a 50 gramos de material que pasa el tamiz 75 micrón, y utilizaremos un defloculante, el cual disgregará todos los grumos presentes en la muestra. Todos los equipos y materiales utilizados en el ensayo son una pipeta, agente defloculante, que es el silicato de sodio, agitadora eléctrica o batidor, la probeta, que va a ser un cilindro o un vaso graduado, agua, cronómetro, termómetro, hidrómetro y un frasco lavador. El procedimiento del ensayo es: el peso total del suelo que pasa la malla número 200, se pesan 50 gramos de suelo totalmente seco. Posteriormente, con la pipeta se miden 4 centímetros cúbicos de silicato de sodio, que será el agente defloculante, y se mezcla con suficiente agua para que se disuelva. Se mezclan conjuntamente la muestra del suelo y el agua con el agente defloculante. Esta mezcla, se transfiere al vaso de la agitadora eléctrica y se procede a dejarla batiéndose por 7 minutos aproximadamente, para que el defloculante alcance cada una de las partículas de dicho suelo. Luego de haber agitado bien la mezcla, esta se vierte en la probeta, teniendo mucho cuidado de no desperdiciar absolutamente nada del suelo, la mezcla en general. Esto se logra valiéndose del frasco lavador. Siguiendo con la probeta, se le agrega más agua para que el nivel llegue a 1000 mililitros. Teniendo ya la probeta graduada como se indicó, también se tapa con la mano y se agita fervientemente por unos 60 segundos aproximadamente, hasta que no quede nada del suelo asentado en el fondo de la probeta. Por otra parte, también se prepara otra probeta graduada en 1 litro y 4 centímetros cúbicos de silicato de sodio, para luego tener 2 probetas preparadas, las cuales introducimos los hidrómetros a la vez, en el mismo instante, uno en cada probeta, con mucha delicadeza para no crear turbulencia en la probeta.
que contiene el suelo. En ese momento se introducen los hidrómetros, encendemos el cronómetro y se comienzan a tomar o se registran las lecturas de ambos hidrómetros en el momento en que los hidrómetros no presenten movimiento fuerte. Se mira el tiempo en el que se toma la primera lectura. Y a partir de acá se toman o se registran más lecturas aumentando el doble de tiempo. Es decir, a 1 minuto, después a 2, después a 3, a 4 y así sucesivamente. También se debe tomar la temperatura de la mezcla teniendo cuidado de no mover el hidrómetro. Y ahí en las imágenes pueden ver el material que pasa el tamiz 75 micrón. El ensayo ya ha comenzado a los 8 minutos. Las probetas, batidora y una probeta con muestra. Ahora nuestro compañero Valentín Molteni sigue con la exposición. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de los minerales, sus propiedades, su formación, cómo los podemos clasificar y por último los recursos minerales que podemos encontrar en la provincia de Entre Ríos. Para definir un material lo denominamos como un sólido inorgánico natural que posee una estructura interna ordenada y una composición química definida. Esto lo hace un componente básico de las rocas. Puede ser cualquier material terrestre que cumpla características como he mencionado, sea natural, inorgánico, sólido, una estructura interna y una composición química definida. Esa composición química puede ser compleja o simple. La estructura de los materiales los podemos definir en dos, como es la cristalina y la amorfa. La cristalina, sus átomos están ordenados y están separados interatómicamente por distancias constantes, como en este caso vemos el cuarzo, y una estructura amorfa, como vemos en la diapositiva, como es el ópalo, un desorden en su disposición atómica y distancias interatómicas variables. Como vemos en la tabla, existen minerales más abundantes en la corteza terrestre. Estos están constituidos por 8 minerales que constituyen el 98,2% de las rocas de la corteza. El resto, de los 4.000 especies de minerales conocidos, suman el 1,8%. Siguiendo, vamos a hablar de las propiedades, que la forma en que estos átomos y iones se vinculan tiene un efecto directo en las propiedades físicas de los minerales. Los minerales poseen propiedades que se pueden determinar mediante la observación o realizando pruebas sencillas. Estas propiedades son la forma externa cristalina, el brillo, el color, la raya, la dureza, peso específico, exfoliación, fractura, entre otras. Para los ingenieros, las propiedades de mayor importancia son la dureza, la fractura, la gravedad específica y la estabilidad. La estabilidad hacemos referencia a la reactividad con gases, líquidos y cambio de temperaturas. Cuando hablamos de dureza, es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser rayado. Es decir, la dureza se evalúa frotando un mineral de dureza desconocida con otro de dureza conocida o viceversa. En la imagen vemos la escala de Mohs, que es propuesta por el mineralogista Mohs en el año 1824, que establece un valor numérico, pero representa una escala cualitativa y no cuantitativa. Por ejemplo, es el doble o el triple de duro que dicho material. La escala cuenta con 10 minerales frecuentes en la naturaleza, de manera que con estos valores, por comparación, se pueden definir la dureza relativa de cualquier material. Los minerales se disponen de orden reciente de dureza relativa, creando escala relativa, en la cual el diamante es el más duro que raya a todos los demás. En la escala podemos ver el talco, el yeso, la calcita, el cuarzo, el clorindón y, bueno, como mencionamos, el diamante es el más duro de todos. Otras propiedades debido a fuerzas externas son propiedades que se ponen en manifiesto, como dice en la diapositiva, debido a la exfoliación es la tendencia
de planos atómicos de enlaces débiles. Se identifican por superficies lisas e indican debilidad de enlaces, como por ejemplo la mica. La partición se produce cuando los minerales se rompen a lo largo de planos con debilidad estructural, y la fractura es la forma de rotura de los minerales que no poseen exfoliación, y la resistencia de los enlaces es aproximadamente la misma en todas las direcciones. En general son de formas irregulares, como por ejemplo el cuarzo que vimos previamente. La formación de los minerales existe en diversas formas, como la cristalización del magma. Esto es cuando el magma líquido solidifica, o sea, los minerales dependen de la velocidad del enfriamiento y de la abundancia relativa de cada elemento en el magma. También por procesos neumatolíticos e hidrotermales, como son gases y vapores provenientes del magma, que arrastran y concentran minerales metálicos y no metálicos. Otro tipo de formación puede ser por procesos tectónicos compresivos, que es la formación de minerales por presión y temperatura, como por ejemplo el talco. Otro es la transformación al estado sólido por evaporación de soluciones acuosas, como puede ser la lita o el yeso. Y por último, por procesos de meteorización física y química, como puede ser la desagregación, el transporte, acumulación de minerales, como puede ser el oro, el diamante, el cobre y el hierro, o como procesos de oxidación, hidrólisis, carbonatación, hidratación o laterización. La clasificación de los minerales se basa en la composición química y en la estructura interna, los cuales representan la esencia de un mineral y determinan sus propiedades físicas. Los minerales se dividen en clases según el anión, la carga negativa o grupo aniónico dominante. Por ejemplo, los óxidos, los haluros, los sulfuros, los silicatos, entre otros. Es importante destacar que la química sola no es suficiente para caracterizar adecuadamente un mineral. Además, es fundamental considerar la determinación de las estructuras cristalográficas internas. Podemos tener la siguiente clasificación: elementos nativos, que son los que se encuentran en estado puro en la naturaleza, como pueden ser metálicos, como el oro, la plata, el cobre, el plomo, o no metálicos, como el diamante, el azufre. Óxidos, hidróxidos y sulfuros de metales, sulfatos y carbonatos, sales, que generan materiales de construcción como el yeso y la calcita, fosfatos y haluros, que son no metálicos, que tienen importancia para la extracción de algunos elementos químicos o sustancias como la sal. Y por último, los silicatos, que constituyen la mayoría de las rocas, compuestos por los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Es un tetraedro entre 4 átomos de oxígeno y un átomo de silicio. Estos minerales, como ingenieros, debemos tener cuidado y estudiarlos con profundidad, porque hay un número pequeño de minerales incluidos en estas rocas que producen problemas especiales, como una meteorización rápida, un hinchamiento, ataques químicos, bajos coeficientes de fricción. Estos minerales perjudiciales pueden ser solubles, como la calcita, el yeso, halita, inestables, como la marcasita, potencialmente inestables, como la nontronita, micas, potencialmente expansivos, como pueden ser la bentonita o la montmorillonita, y otros que pueden reaccionar con el cemento, como los ópalos, las micas y el vidrio volcánico. Por último, vamos a hablar de los yacimientos minerales, que en la provincia de Entre Ríos nos encontramos con grandes recursos mineros de arenas, cantos rodados, basaltos, arcillas, calcáreos, organógenos, calcáreos inorgánicos y yeso. Cuando hablamos de las arenas, es el rubro más destacado, constituido por arenas para la construcción y arenas especiales, donde la provincia es la principal productora y en ciertos casos único proveedor de este material. Nos referimos a las arenas especiales cuando tienen usos específicos y que por sus características tienen mayor valor agregado, por su origen carente de mica y presentan un alto contenido de sílice. Su presencia se encuentra tanto en los lechos fluviales como en las canteras. Se utilizan como material de filtro
Otro uso menos conocido, pero de importancia creciente, es su utilización en la fracturación hídrica de pozos petroleros y se los utiliza en arenados especiales de superficies y pinturas especiales, mezclas especiales como reboques, adhesivos para cerámicos y azulejos, o construcción de moldes para fundición. Siguiendo con los cantos rodados, también Entre Ríos es una de las grandes productoras del país. Los principales yacimientos se ubican a lo largo del río Uruguay. Su composición es casi totalmente de sílice en forma de calcedonia, ópalo, ágatas y cuarzo. El tamaño de estos rodados disminuye paulatinamente de norte a sur como consecuencia del mismo desgaste de su transporte, y prácticamente su presencia se toma escasa superada la latitud de la ciudad de Concepción del Uruguay. Su uso en obras viales, como enripiado de caminos, no requiere lavado y clasificación como en otras aplicaciones, árido para hormigón. Su explotación es a través de canteras o por refulados de bancos en el río Uruguay. También podemos agregar artesanía y orfebrería, en el caso de piedras semipreciosas. Los basaltos se utilizan para áridos y como grandes bloques para la construcción, aunque su explotación es solo eventual. Se utiliza principalmente para la ejecución de mezclas asfálticas. Su resistencia a la humedad, temperatura, acción de los ácidos y propiedades aislantes en general lo convierte en un sustituto más conveniente que las arcillas en la fabricación de utensilios, vajillas, aisladores eléctricos, etc. Siguiendo con las arcillas, son los materiales más comunes y difundidos en la Mesopotamia argentina. En Entre Ríos representan la gran mayoría de la litología florante. Se explotan para la elaboración de cerámicas rojas y principalmente como material para la ejecución de rellenos y terraplenes en obras viales y de construcción. Su importancia dentro de la economía provincial es muy grande en razón del gran potencial de sus reservas y por existir toda una tradición en la elaboración de ladrillos comunes, refractarios, tejas, entre otras. Siguiendo con los calcáreos, tenemos los organógenos, que se encuentran sobre los terrenos marinos de las costas del río Paraná, utilizados para la fabricación de cemento, como vemos ahí en la imagen, la antigua fábrica de cemento en la ciudad de Paraná. En la actualidad se los destina como agregados de alimentos balanceados en la producción avícola y como agregados en la actividad vial, principalmente como filler para las mezclas asfálticas. Y en los inorgánicos los utilizamos para reemplazo de suelos inestables o expansivos, y están muy difundidos en las costas del río Paraná, en la zona de Concepción del Uruguay y en algunos arroyos interiores de la provincia. Por último, el yeso Entre Ríos posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el noreste argentino. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y constituyen una cuenca que se entiende desde La Paz hasta Paraná, donde el más importante es el que se encuentra en la localidad de Piedras Blancas. Existen tres tipos de yeso, como es el blanco, que es el yeso de primera, el gris, que es el yeso de segunda, y el rosado, que es el yeso de tercera. Para finalizar, vamos a observar cómo están distribuidos los distintos yacimientos minerales en la provincia de Entre Ríos. No sé si se alcanza a ver bien. Sí, sí, se ve. Bueno, ahí podemos observar los distintos yacimientos que se explotan en la provincia de Entre Ríos. Con esto finalizamos la presentación. Bueno, muy bien, gracias Valentín. Muy completa la presentación. Siempre es importante nosotros como ingenieros civiles conocer los materiales que tenemos en la zona. Por ahí si trabajamos con obras de edificio no es tan importante porque los minerales no los ocupamos directamente, sino que se ocupan a través de industrias que se dedican a procesarlos. Pero en otro tipo de obras, como son las obras viales o
reemplazo de suelos o obras de protección de costa, ni hablar del tema de represas. Conocer los materiales de la zona es fundamental porque eso hace la economía de la obra, conocer los materiales de calidad que tenemos y siempre la economía va a estar dada por el costo en origen más el costo del transporte. Entonces muchas veces el costo de transporte hace prohibitivo utilizar otros tipos de materiales que los que tenemos en la zona. Entonces, en nuestro caso por ahí es fundamental, lo más usuales son en las obras viales, pero también el tema de protección de costa y demás es importante saber los materiales que podemos disponer para utilizar si queremos hacer enrocados y demás. No es menor la cantidad de roca que hay en la provincia. Por ahí comercialmente no es muy utilizada porque no son grandes yacimientos, pero podemos encontrarnos habitualmente con formaciones rocosas y en algunos casos pueden llegar a explotarse por ahí en forma eventual como para algunas obras. No son muy de rutina, no son comercialmente, digamos, explotadas en forma rutinaria estos fragmentos rocosos, pero sí los de gravas, de la arena, y bueno, arcilla en mayor medida, digamos, para todo lo que son terraplenes. Pero tenemos una cierta diversidad de materiales, a pesar de que se suele pensar que Entre Ríos es sobre todo arcilla. Es cierto que tenemos mucha arcilla, pero tenemos otros materiales también que no podemos encontrar en diversos lados. Por ejemplo, acá, a ver si les puedo mostrar. Esto es un testigo de una perforación. Acá se rompió, por eso está así, pero tendría que ser cilíndrico, de una piedra. Esta la sacamos acá de Concordia. Estamos haciendo una perforación ahí para un estudio de una defensa de costa. No es que vayamos a utilizar este material, sino que este material se encuentra en la barranca, es una arenisca en este caso. Si yo puedo, ustedes no lo pueden ver, pero tiene granitos muy finitos que con mi poca vista, por ahí me cuesta verlo, pero ustedes que tienen buena vista lo van a ver, o sea que son granos de material visible, digamos, son partículas microscópicas. Entonces podemos encontrar ese tipo de material en diversos, mucho más habitual encontrarlo en la costa del Uruguay, y en algunos otros lugares de la provincia podemos encontrar algún material distinto a lo que es la arcilla, digamos, o las gravas o las arenas. Bueno, vamos a tratar de seguir acá con el tema de la presentación, que estábamos para terminar el tema de... No quiero hacer una presentación detallada, sino hacer algunos comentarios. El tema de clasificación de suelos. Díganme ustedes si se ve ahí. Todavía no. No se ve. Ahora sí, profe. Bueno, ahora se me perdió. Espérame un segundo que lo encuentre. Acá está. Bueno, una vez que ya tenemos conocimiento de los ensayos, de los materiales, tanto granulometría como índices, espérenme un segundo. ¿Cómo está el complicado? Bueno, discúlpenme, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, Sí, discúlpenme.
estaban llamando acá. Bueno, entonces, avísenme si no ven. Con respecto una vez que tenemos los ensayos ya realizados, sobre todo de granulometría e índices de Atterberg, límite líquido, límite plástico, con el cual podemos sacar índice plástico, estamos en condiciones de poder clasificar los distintos tipos de suelos. Entonces, en un primer momento se trataron de hacer distintos sistemas de clasificación de suelo que se basaban principalmente en la granulometría. Hasta que se llegó al sistema unificado de clasificación de suelos, que es el más aceptado junto con el ASTO, lo que es para ingeniería civil. En un principio se llamó AYO, son unas asociaciones de carreteras, en este caso AYO, una asociación estadual y la otra es interestatal, de grandes carreteras, ASTO. Empezó como AYO, después se transformó en ASTO, o HRB también. Entonces, estos sistemas, digamos, si bien trabajan con la granulometría, incorporan el tema de los índices de Atterberg o índices de consistencia de suelos finos. Entonces, acá ahí se ve que hay una cierta arbitrariedad en definir los límites, de cuál es la grava, cuál es la arena, cuáles son los suelos finos, pero más o menos ya está bastante aceptado que según la ASTO y el sistema unificado SUX, tenemos las gravas y las arenas están separadas por el tamiz número 4 de 4,75 milímetros y las arenas de los suelos finos por el tamiz número 200 de 74 micrones. También hay algunos sistemas de clasificación que vienen más que nada de la parte dafológica que se basan en porcentajes de partículas en función del peso total. Porcentaje en peso de las distintas partículas, separando las partículas en arena, limos y arcillas. Entonces, según esta tabla o ábaco, con los distintos porcentajes podemos hallar si el suelo es arcilloso, es areno arcilloso, o lo que se denomina suelo franco. Por ahí van a encontrar muchas veces que se llama suelo franco. El suelo franco es un suelo particular que tiene cierto porcentaje de arcilla, cierto porcentaje de arena y cierto porcentaje de limo, que sería el más apto para la tierra de cultivo, digamos. Únicamente quiere decir eso, digamos. Bueno, pero los ingenieros civiles trataron de buscar otro sistema que sea más apropiado, digamos, para los usos de la ingeniería civil, y se desarrollaron varios sistemas en forma independiente, pero hoy en día se trabaja con dos sistemas a la vez. La parte del sistema unificado de clasificación de suelos es más para estudios de suelos y fundación de estructuras, y el sistema ASTO o HRB se ocupa más para el tema de obras viales o todo lo que tenga que ver con movimiento de suelos, compactación de suelos. Bueno, acá está una exposición de los distintos tipos de sistemas. Bueno, los dos dijimos separan los suelos gruesos de los finos con el tamiz número 200 o de 75 micrones y las gravas de las arenas con el tamiz número 4 o de 4,75 milímetros de abertura de malla. Entonces, en el caso del sistema SUX, o el sistema unificado de clasificación de suelos, considera que los suelos son gruesos o granulares si menos del 50% pasó el tamiz 200, o sea que quedó retenida en el tamiz 200 más del 50% del peso de la muestra. Si pasó más del 50% del tamiz número 200, se considera como suelo fino. Entonces, si el suelo es grueso, o sea que quedó retenido más del 50% en peso, vamos a tener una grava o una arena. Entonces, separa las gravas o la arena en función de si la fracción gruesa, o sea, aquella que quedó retenida en el tamiz número 200, a esa fracción le llama fracción gruesa. Si más del 50% de la fracción gruesa quedó retenido en el tamiz número 4, que separa las gravas de la arena, decimos que tenemos una grava. Si más del 50% de la fracción gruesa pasó al tamiz número 4, en ese caso vamos a obtener una arena. Acá no hay que confundirse en lo que es
el pasa-tamiz número 4 del porcentaje de la fracción gruesa, porque el pasa-tamiz número 4 que obtenemos de la curva granulométrica representa el porcentaje del total en peso de la muestra, digamos. ¿Qué porcentaje en total en peso de la muestra pasó por el tamiz número 4? Para nosotros lo que nos interesa es el porcentaje respecto de la fracción gruesa, o sea, de aquel material que quedó retenido en el tamiz número 200, no es directamente lo que nosotros leemos cuando leemos la curva granulométrica como tamiz número 4, lo que nos divide las gravas de las arenas. Bueno, entonces, una vez que sabemos que es grava o es arena, ese material grueso, tenemos que fijarnos en el tamiz número 200 de nuevo. Entonces, si ese tamiz número 200, ese porcentaje de tamiz número 200 es menor a 5%, el pasatamiz número 200, es decir, que tiene muy poco suelo fino, únicamente se clasifica un segundo término que es como una especie de adjetivo en el sistema SUG, se va a clasificar por los coeficientes de uniformidad y curvatura de esos coeficientes que mostraban sus compañeros, que relacionan el D60 sobre D10 o D30 al cuadrado sobre D10 y sobre D60. Entonces, vamos a pasar acá a esta parte. Entonces, la clasificación SUG se va a componer de dos símbolos. Un símbolo que es una especie de sustantivo. En caso de ser material grueso, vamos a tener arenas, S o grava. Entonces, esa arena después va a tener una especie de adjetivo que puede ser bien graduada, arena arcillosa, arena limosa o arena mal graduada. Entonces, si el pasatamiz número 200 de ese suelo es menor a 5%, de ese suelo grueso, si ya sabemos que ese suelo va a ser grava o va a ser arena, tenemos que ver si va a ser únicamente bien graduada o mal graduada. Entonces eso lo va a determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Si el coeficiente de uniformidad es mayor que 4, quiere decir que la abertura de la malla, que deja pasar el 10% y el 60% en peso del material de la muestra, están muy separadas. Decimos, ese es un indicativo necesario para que considerar que la arena está bien graduada. Y después, si el coeficiente de curvatura, ese D30 al cuadrado sobre D10 y D60, está entre 1 y 3, quiere decir que no está muy cerca de, ni muy bajo ni muy alto, o sea, está en un valor intermedio entre 1 y 3, también es otra condición necesaria para considerar que la arena o la grava sean bien graduadas. En este caso es CSU mayor que 4 para grava y CSU mayor que 6 para arenas. Entonces, si la grava es bien graduada, se clasifica como GW o grava bien graduada. Y si es mal graduada, como GP. Y lo mismo para la arena, SW o SP si es mal graduada. Eso siempre que el pasatamiz número 200 de ese suelo grueso sea menor a 5%. En el caso de nosotros tener un suelo fino, o sea que el pasatamiz número 200 del total de la muestra fue mayor a 50%, que tenemos preponderancia de material fino o material invisible, digamos, de partículas invisibles, vamos a clasificar ese suelo únicamente con los límites de Atterberg. Por un lado necesitamos el límite líquido y el índice plástico. El índice plástico era la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, con esos dos valores se entra a esto que se llama la carta de plasticidad o carta de Casagrande, en la cual está dividida por sectores. Tenemos por un lado lo que se llama la línea A, que es esta línea inclinada, que es una recta que tiene esta ecuación, pero lo importante es que divide las arcillas que están por encima de la línea A y de esta zona rayada, que está definida por los índices plásticos entre 4 y 7, a la izquierda de la línea A. Todo lo que está por arriba de la zona rayada y la línea A son arcillas, y todo lo que esté por debajo van a ser limos. Y después tenemos una recta vertical definida por el límite líquido de 50%. O sea, si el límite líquido es mayor a 50%, o sea que el contenido de humedad en el límite líquido es superior al 50%, vamos a hablar de arcillas de alta plasticidad y limos de alta plasticidad o alta compresibilidad. Si es menor a 50%, vamos a hablar, si el límite líquido es menor a 50%, estamos de este lado de esta recta, vamos a hablar de arcilla de baja plasticidad, CL, o limo de baja plasticidad, ML.
El H es alto de high y L bajo de low. Y acá tenemos una clasificación doble en esta zona rayada donde tenemos un limo arcilloso de baja plasticidad, sería el CLML. Y debajo de la zona rayada vamos a obtener de vuelta ML, o sea, limo de baja plasticidad. Es un poco está mostrado acá con distintos colores en esta otra diapositiva. Y acá hay otra línea que se llama, esta era la línea A que divide las arcillas de los limos, y esta se llama línea U, que es como un límite práctico donde no se encontraron suelos que tengan índice plástico para determinado límite líquido por encima, digamos, de los límites de la línea U. Y eso depende un poco de la mineralogía, digamos, de los materiales arcillosos. El material más plástico que hay es la morilonita, este mineral arcilloso, donde los valores de la morilonita se encuentran prácticamente alineados con esa línea U. Y después tenemos en la línea A, tenemos por un lado las hilitas que están un poco por cerca, pero pegadas a la línea A, pero por encima de la línea A, que tienen comportamiento arcilloso, y por debajo tenemos otros minerales arcillosos como la colinita y la aloyacita, que tienen muy baja susceptibilidad para absorber agua. En cambio, estos materiales como la morilonita, especialmente, en menor medida la hilita, tienen menos susceptibilidad mayor susceptibilidad para absorber agua, o sea, son más afines a absorber agua. Entonces, esa capacidad de absorber agua o no absorber agua define un poco lo que es un limo de una arcilla, no tanto el tamaño, digamos, de las partículas. Bueno, por otro lado, si nosotros teníamos un suelo grueso, o sea que el pasatamiz 200 era menor a 50%, quiere decir que quedó retenido más del 50% del peso de la muestra en el tamiz número 200, habíamos dicho que si tenía poco fino, o sea, menos de 5% era el pasatamiz número 200, ese suelo granular, que puede ser una grava o una arena, se clasificaba únicamente por granulometría, con el coeficiente de uniformidad y curvatura como bien graduada o mal graduada. Ahora, si ese pasatamiz número 200 de ese suelo granular es mayor a 12%, esa arena o esa grava van a ser clasificadas como arcillosa o limosa dependiendo de los índice plástico y límite líquido en qué parte de la carta de plasticidad decaigamos. Como nosotros estamos buscando el segundo término, porque ya sabemos que un material granular es distinto al suelo fino, ¿no? Ya sabemos que un material granular entonces va a ser arena o grava, el primer término de la clasificación SUBS. Nos falta el adjetivo. Entonces, de esta carta de plasticidades vamos a sacar únicamente el primer término, o sea, el C de arcilla o clay y el M de limo o mud. Entonces, vamos a decir, si tenemos una arena y cayó en esta zona, vamos a decir que es una arena arcillosa o SC. El L, en el caso de material granular, o el H, que es de alta o baja plasticidad, no lo tenemos en cuenta en la clasificación, es únicamente para suelos finos. Entonces, habíamos visto eso cuando ese suelo granular tiene gran cantidad de suelo fino mayor a 12%. Porque aquí la fracción fina es un poco la que domina el comportamiento del suelo. A pesar de que es menor al 50%, siempre que tenemos gran cantidad de fino estamos hablando como de material granular inserto en una matriz de material fino. Y después tenemos algunos casos de clasificación doble, como el que ya vimos para suelos finos. Entonces, cuando entramos en la carta de plasticidad, estamos a la izquierda de la línea A y el índice plástico está entre 4 y 7%, donde tenemos una arcilla limosa de baja plasticidad. Y también tenemos, cuando nosotros tenemos un suelo granular y el pasatamiz número 200, o sea que tenemos una arena, una grava, y ese pasatamiz número 200 está entre 5 y 12%, tenemos que hacer los dos tipos de clasificación. Por un lado, con el coeficiente de uniformidad y curvatura, vamos a sacar si esa arena o esa grava son bien graduadas o mal graduadas, y por otro lado, con la carta de plasticidades, vamos a sacar si esa arena o esa grava son arcillosa o limosa. Entonces podés darse el caso como este ejemplo que dice, donde tenemos una arena arcillosa
Y bueno, este caso es SM, es este porque cae acá justo, pero podríamos tener una acá, este de acá. Una arena mal graduada, limosa. Entonces, por un lado clasificamos con el coeficiente de uniformidad y curvatura, si es bien graduada o mal graduada, en ese caso sería SP mal graduada, y siendo la carta de plasticidades, esa arena cae dentro de los limos, o sea, la fracción fina cae dentro de los limos, entonces decimos que esa arena es limosa, es una arena mal graduada, limosa. Bueno, todo eso para clasificarlo son útiles estos diagramas de flujo, donde uno, con los distintos datos, digamos, de la curva granulométrica y de los límites de Atterberg, puede seguirlo y llegar a algunos de estos distintos tipos de clasificación de suelos. Uno lo va siguiendo y se va fijando y acá dice sí o no y va yendo para hacia la derecha o la izquierda hasta parar en alguna de estas clasificaciones de suelo. Bueno, por otro lado, cuando tenemos suelos finos, también en la carta de plasticidades habla de suelo orgánico. Este O viene de orgánico, orgánico de alta plasticidad, orgánico de baja plasticidad. Entonces, nosotros generalmente en la materia no trabajo, no les damos ejercicios donde decimos que hay suelo orgánico y eso únicamente se puede saber con alguna característica del suelo. Por ejemplo, calcinando la muestra de suelo a unos 450 grados de temperatura, entonces se eliminan las cenizas del material orgánico y haciendo la relación entre el peso de la muestra calcinada y el peso de la muestra seca a 100 grados centígrados, podemos obtener el contenido de material orgánico. La relación, digamos, con el material orgánico. Pero por ahí lo más útil es tener en cuenta, digamos, el límite líquido. Entonces se suele hacer también en forma arbitraria, es decir, digamos, si yo tomo una muestra de suelo y hago el límite líquido con el suelo sin secar a 100 grados centígrados, o sea, con el suelo natural, y por otro lado lo hago con el suelo secado a 100 grados centígrados, al secar, digamos, ese suelo y cambiar las propiedades del material orgánico, ese límite de líquidos del material seco disminuye. Si disminuye más del 25% del límite líquido realizado, digamos, sin secar el suelo, decimos que el suelo es orgánico, si no decimos que el suelo es inorgánico. Siempre esos límites son un poco arbitrarios, digamos. Entonces, por ahí tenemos más o menos contenido de material orgánico. Nosotros generalmente, salvo los primeros 5 centímetros de suelo, consideramos que el suelo generalmente es inorgánico, a pesar que hay veces que se suelen tomar decisiones de remover 10 centímetros o 15 o 20 centímetros, se depende un poco del proyectista, del suelo superficial, y ese suelo, digamos, hacer una especie de limpieza de ese suelo para después empezar con, por ejemplo, la ejecución de terraplenes. Lo cual no quiere decir que no haya material orgánico, algún material orgánico por debajo de esa profundidad, porque hay raíces, muchas veces aparecen raíces y demás, pero eso no se considera que es suelo orgánico, sino que es suelo inorgánico con raíces, digamos. Entonces, distinto es el suelo orgánico donde está íntimamente mezclado el material orgánico con el suelo inorgánico. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la clasificación ASTO, esta clasificación desarrollada por la Asociación Americana de Grandes Carreteras, esta Highway State, son grandes carreteras de Estados Unidos. Entonces, esto se desarrolló para construcción de rutas y es un poco más exigente que el SUX en cuanto a la división del material grueso del material fino. Si bien utiliza el tamiz número 200, esta clasificación ASTO considera que si al menos un 35% o más pasó el tamiz número 200, ya se considera material fino, a pesar que tenemos más proporción de material grueso, si pasó solo el 36%, o sea quedó retenido 64% dentro del tamiz número 200, pero eso solo se considera como fino, porque se dice que el comportamiento del suelo, al tener más de 35% de material fino, va a ser el de un material fino. Es decir, vamos a tener un granular inserto dentro de una matriz de suelo fino.
Entonces es un poco más exigente la separación, digamos, de suelo grueso de suelo fino que la clasificación Schutz. Bueno, este método fue desarrollado principalmente para la construcción de carreteras y trataba de agrupar los distintos tipos de suelo en distintos grupos, dentro del cual los clasifica una tabla de izquierda a derecha. Esta es la primera parte de la tabla y esta es la segunda parte. Este método se separa en 7 grupos. Hay otro grupo que es el grupo 8, que es suelo orgánico. Pero a la izquierda tenemos los materiales granulares con menor cantidad de fino, con menor plasticidad. Entonces, estos suelos son los más aptos para construcción de carreteras. Después venían los grupos A2 y después venía un tercer grupo que era el A3, que eran las arenas finas, pero después el A3 se lo pasó a este lado, digamos, antes de los A2, como que se considera que es más apto que los grupos A2. Los grupos, hay algunos grupos que tienen subgrupos, como el A1A, el A1 tiene el A1A y el A1B. El A3 no tiene el subgrupo, el A2 tiene varios subgrupos, A24, A25, A26 y A27. Esos A24, A25, A26 y A27 depende del tipo de suelo fino que tenga este grupo A2. Acá ya tiene preponderancia, cierta preponderancia del material fino. Si bien tenemos que el pasatamiz 200 es menor a 35%, o igual a 35%, tiene como límite ese, ya tenemos un suelo fino que tiene cierta plasticidad. Entonces, depende de la plasticidad de ese suelo fino, vamos a tener distintos subgrupos. Acá, como la granulometría no está muy delimitada, como en estos suelos A1, donde tenemos 3 tamices, que tenemos ciertos límites, acá tenemos un solo tamiz. Acá, por ejemplo, en los suelos A24 podemos encontrar una gran diversidad de suelos más gruesos, más finos, muy variada la cantidad de materiales, entonces no corresponden a un solo material. Y por ejemplo acá ya pasamos a los suelos finos. Acá tenemos los A4 y los A5, son principalmente limos que tienen baja plasticidad. Y los A6 y los A7 ya son arcillas de baja plasticidad y de alta plasticidad. Y por otro lado, esa clasificación ASTO se complementa con, aparte del grupo y el subgrupo, con lo que se llama el índice de grupo. Acá me olvidé decirlo, dentro de los A7-6, disculpen, de los A7 hay dos grupos, A7-5 y A7-6, y eso depende un poco del límite plástico. Si el límite plástico mayor que 30 es A7-5, si el límite plástico menor que 30 es A7-6. Los A7-6 son los más plásticos de todos, son los suelos que predominan mayormente en nuestra provincia. Quiere decir que nuestra provincia tiene los peores suelos para construir carreteras. Esto un poco nos da, este panorama nos da qué tipo de suelo, qué aptitud tiene para la construcción de carreteras según el tipo de suelo que clasifiquemos. Si tenemos una 1A, por ejemplo, o 1B, que son gravas, gravas con poco finos, son materiales muy buenos para construir carreteras. Ya los A24, A25 son materiales intermedios, y ya siendo a suelos finos, los A4, A5 serían los mejores dentro de los suelos finos, pero son peores que los suelos gruesos. Y los A7, 6 ya digamos son los suelos más arcillosos, más inestables para construir carreteras. Son suelos expansivos principalmente. Bueno, aparte de la clasificación de grupo y subgrupo, se complementa con el índice de grupo, que es un valor numérico que se saca con esta formulita, donde interviene el pasatamiz número 200, acá figura como F200, el límite líquido y el índice plástico. Con esta formulita va a dar un valor. Si ese valor es negativo, no se toma como cero, cualquiera de los dos términos. Y para los grupos A26 y A27 únicamente se trabaja con esta parte de la fórmula, o sea, con el segundo término. Siempre se redondea un número entero, y ese índice de grupo va desde 0, antes se limitaba a 20, ahora ya no se limita más, a cualquier valor que pueda dar mayor. Entonces, cuando ese índice de grupo es igual a 0 o más cerca de 0, también da un indicativo, en cierta forma cuantitativo, de la calidad, digamos, de ese material para ser usado como material de construcción de carreteras. Entonces, cuando es 0 es mejor, cuanto es más alto es peor. Bueno, acá hay una especie de
indicación de qué tipo de materiales podemos hacer en los distintos tipos de grupos del sistema ácido. Y esto es más o menos lo mismo. Acá están las gravas, las arenas finas, que era la 3. Grava y arena limo arcillosa, tenemos los 2,4, por ejemplo. Acá tenemos a la 4, la 5, la 6 son suelos limosos, la 4 y la 5 son suelos limosos y la 6 y la 7 son suelos arcillosos. Y lo que estos son tablas medio parecidas. Lo que es importante acá ver en la carta de plasticidades, donde en rojo tenemos los límites del sistema SUX, que tenemos la línea, la recta del 50%, y esta línea A, que es inclinada, que está en rojo, que difieren un poco de lo que es el sistema ASTO. El sistema ASTO divide los A6 de los A7,6 con el límite líquido 40%. Entonces, por ahí, un A7,6 puede ser un CH o puede ser un CL si cae entre límite líquido entre 40 y 50%. Entonces, no hay una relación directa, digamos. Y también divide los que son los limos de las arcillas con el sistema ASTO, con esta línea del índice plástico 10%. Los que están por debajo del 10% lo considera como limos, o sea, una 4 y una 5, y los que están por arriba lo considera como arcilla. Los A6 que están en este cuadrante, y los A7 que lo dividen en A7,6, que sería una arcilla de alta plasticidad, prácticamente un CH. Y acá podemos decir que el A7,5 podría ser un limo, pero el ASTO lo considera como arcilla, sería un limo de alta plasticidad, pero con un índice plástico un poco alto. Cuando el índice plástico es menor a 10%, lo considera prácticamente, propiamente un limo. Acá lo considera una arcilla no tan plástica como la A7,6. Bueno, y para terminar, acá tenemos esta tablita que nos dice un poco, ya lo vamos a ver cuando vemos el tema de compactación. Depende de la clasificación ASTO, qué tipo de equipo es más apropiado para la compactación de ese material. Por ejemplo, acá dice el rodillo liso es apto para estos tipos suelos A2,4, que sería un limo, una grava, limo o arena, limo arcillosa. Sería cuando el valor es 1, es excelente, ¿no? Para estos A2,4, A2,5, A2,6. Lo mismo el rodillo neumático, nos está diciendo eso. Y acá nos dice que, por ejemplo, el rodillo pata de cabra es muy apropiado para compactar los suelos finos, no los A4, pero sí los A5, los A6 y los A7. Y el rodillo vibratorio sí es muy utilizado para todos los materiales granulares, desde A1A hasta A2,5, digamos. O sea, tenemos un rodillo vibratorio que aparte del peso, aporta energía, digamos, de impacto, digamos. Bueno, alguna consideración extra, decirle, por ejemplo, algún material como el que nosotros solemos conocer como brosa, es un término comercial. Brosa no quiere, para un ingeniero civil no quiere decir nada, digamos. Es un término comercial que es únicamente un material, un suelo de origen que tiene origen calcáreo, digamos, o sea, tiene suelo calcáreo, digamos. Pero una brosa, si es muy buena, puede ser una 1A, A1B. Si es regular puede ser una 2,4, una 2,6, y si es muy mala puede ser una 6 hasta una 7,6. Entonces, o sea, dentro de lo que nosotros compramos como brosa, nos pueden vender cualquier cosa. O sea, no tenemos que, como ingeniero, hablar en esos términos de brosa o términos vulgares, sino que tenemos que hablar ya de clasificación del suelo. Entonces, si hacemos una especificación técnica, nosotros no deberíamos decir reemplazar este suelo arcilloso del lugar por brosa. No, deberíamos decir reemplazar este suelo arcilloso por suelo calcáreo de clasificación, por ejemplo, A2,4. Si yo sé que va a ser difícil conseguir una brosa buena, A1A, A1B, me va a salir muy caro porque la distancia de transporte va a ser muy larga, entonces voy a decir, no quiero que me vendan una brosa 6 o a 7,6, porque eso son brosas muy plásticas. Entonces estoy reemplazando un suelo arcilloso para mejorarlo por algo que es más o menos. No quiero que me vendan cualquier cosa, quiero por lo menos que tenga esta calidad. Entonces debería decir en una especificación técnica, reemplazar el suelo natural arcilloso por un suelo calcáreo de clasificación A2,4 o una brosa de clasificación A2,4. Debería decir algo más específico, digamos, para poder
poco controlar, digamos, la calidad de ese material. Si digo brosa, no controla nada, digamos. Entonces, el conocimiento, digamos, de esta clasificación ya nos da un poco la idea de qué tipo de material estamos manejando y un poco hay que familiarizarse con esta nomenclatura. Bueno, ¿se escuchó, gente? Sí, profe. Bueno, hasta aquí nosotros llegamos con la primera parte de la teoría, en la cual, digamos, después que presente el próximo grupo, que creo que es la semana que viene, el tema de clasificación de suelos y los límites de Atterberg, los ensayos de los límites de Atterberg, vamos a dar un parcial. Después, el lunes que viene, le voy a decir cuándo va a ser. Pero ya vayan estudiando porque vamos a cerrar esta parte con una evaluación parcial. Acá no lo tengo. Tengo que ver un poco bien cuándo lo vamos a tomar. No sé si el 23 o el 26, pero ya veremos. Y sería el primer parcial, sería hasta esta parte, sería todo el tema de formación de suelos y roca y de clasificación de suelos. Bueno, Profe, sí. de este tema de clasificación de suelos, ¿usted nos va a pasar un apuntecito como con el tema No, anterior? no lo voy a pasar porque no lo tengo hecho. Yo únicamente empecé por ese tema. Pueden estudiar el libro, les voy a pasar las presentaciones de sus compañeros y y tienen también la diapositiva que yo les compartí en el campus y tienen en el Drive un audio que explica esas diapositivas. Por lo menos la de clasificación de suelo y la de formación de suelo está, la de relaciones gravimétricas, volumétricas no, pero bueno, algo muy sencillo. No le voy a pedir que memoricen toda esa millonada de fórmulas que hay, porque no tiene mucho sentido, pero sí las fórmulas básicas de peso específico, contenido de humedad, relación de vacío, eso sí, digamos. Puede haber alguna pregunta de esas fórmulas básicas, digamos, ¿no? No es la idea que memorizar 200.000 fórmulas que después dentro de una semana nos olvidamos, digamos. Pero sí, las otras fórmulas son fundamentales, digamos, para lo que son la materia, las fórmulas básicas, digamos, de las propiedades de los materiales. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y cómo va a ser el parcial? ¿Tipo por campus o...? Lo vamos a hacer por Socrative. Puede ser que la semana que viene, no sé si han hecho por Socrative ustedes o no. Sí, el No, año pasado sí, nosotros. ¿Hay alguien que no ha hecho? yo nunca hice. Bueno, entonces la semana que viene no sé si es... Esperamos un segundo. La semana que viene, el 12, da el próximo grupo. Entonces, el 19, no sé si el 12 o el 19, vamos a hacer una pequeña prueba, que va a ser 2 preguntas nomás para que vean cómo se usa. Y nada más. Y después les voy a dar... va a ser corto el parcial porque va a ser mucho de múltiple choice y demás, pero no va a ser sencillo. Tengan en cuenta que es un parcial ya para promocionar la materia. Entonces... no son pruebas sencillas, la idea es que ustedes estudien y que vayan estudiando la materia y que terminado el año ya se promociona la materia. Entonces, ya vayan estudiando como que están estudiando, digamos, el final de la materia de estas unidades. Profe, ¿es teórico práctico? No, yo voy a tomar teórico y el ingeniero Uranga, yo voy a tomar 5 parciales, porque se hace muy larga la materia, hay más temas en teoría que en práctica. Voy a tomar 5 parciales y el ingeniero Uranga va a tomar creo que 3 parciales. El año pasado tomó 3, pero van a ser distintos, van a ser separados también. Por ahí lo hacíamos juntos el mismo día teórico práctico y se hacía muy pesado también, entonces decidimos separarlo y eso da un poco mejor resultado, digamos, el tema separar los parciales, ¿no? Un poco mejor resultado, digamos, en cuanto al desempeño. Profe, una consulta, capaz ya la contestó, pero ¿podría repetir los temas, por favor? Sí, los temas son todo lo que hemos visto hasta acá: formación de suelos y rocas, relaciones gravimétricas y volumétricas, y todo el tema de clasificación de suelos.
Bueno, gente, no sé si hay otra consulta. Bueno, entonces no lo demoro más y que tengan una buena semana. Este viernes creo que va el segundo grupo al laboratorio, así que esperemos que puedan ir todos los grupos al laboratorio y no se vaya a cortar algo antes, digamos, la ida al laboratorio, digamos, antes de que vayan todos. Así que tengan una buena semana y nos vemos el lunes que viene. Chao, gracias. Chao, profe. Y espero que me mande el grupo que viene, que me mande la presentación antes del fin de semana, o el fin de semana. Chao, hasta luego.